ustedes y la verdad que en el tiempo que he estado en el RAO no he salido a visitar a ningún sitio, todo mi tiempo se ha ido allí y aún me ha faltado tiempo por causa del trabajo y demás. Y es la primera vez que visito desde que salí. Amén. Me llamaron el otro día los jóvenes de la iglesia pequeña y estuve con ellos en una reunión, pero bueno, era algo diferente porque me pidieron traer un tema muy concreto. El mundo estaba celebrando la noche de Halloween y nosotros estuvimos recordando el aniversario de la Reforma Protestante y estuvimos allí hablando de lo que el Señor hizo a través de aquel monje alemán, recordándonos que solo la gracia, solo la escritura, solo la fe, solo a Dios la gloria. Amén. Y solo Cristo salva. Amén. Pero me da mucha ilusión siempre venir a la iglesia grande y ustedes lo saben. Siempre donde voy lo digo, que en la iglesia grande se predica muy a gusto. Amén. Hay mejores y peores días en el púlpito, por supuesto, pero la iglesia grande es una iglesia que mola mucho. Yo quiero hablarles de algo. Justamente antes de empezar el culto, el tío Emilio me estaba preguntando acerca de la experiencia como pastor. Pastor y todo. Y le he dicho que he aprendido mucho. Que las cosas que el Señor me había dicho en la Biblia desde hace 15 años, cuando yo le conocí, las he aprendido en 6 meses mejor por haberlas vivido. Y precisamente de algo relacionado con esto quiero hablarles. Yo cuando entré en el RAO de Castellón tenía un objetivo en mi mente y era ser un siervo, no un predicador. A mí me apasiona predicar. Lo que me llama la atención y lo que me apasiona es la predicación, el mensaje de la palabra, tanto predicarlo como escucharlo, pero yo había pedido al Señor que Él me enseñara algo de lo que Él les habló a los discípulos, la grandeza de servir a Dios y a la iglesia. Esto es precioso. Esto de congregarnos es algo hermoso. Yo no sé en qué momento en el transcurso de los años el ir al culto se ha convertido en un deber tedioso y ha dejado de ser un deleite. Porque la Biblia nos presenta la congregación de los santos como algo que tiene que hacernos ilusión. De hecho, en la antigüedad, cuando alguien era disciplinado, por ejemplo, cuando María y Aarón critican a Moisés, el Señor la hace contraer lepra y la aíslan. ¿Sabes cuál fue el castigo que María tuvo? No congregarse. Escúchame, cuando alguien estaba disciplinado por alguna impureza física o por algo que había cometido, no se le privaba de orar, Ellos tenían igualmente acceso a la oración y podían adorar al Señor. ¿Sabes de qué se les privaba? De hacerlo en la congregación, en el tabernáculo de reunión. El castigo era: ¿has hecho mal? Pues ahora no vas al culto. Pero en algún momento nosotros hemos hecho: ¿se ha portado mal el niño? Al culto. Pero si esto es un deleite, esto es un goce. Yo adoro a Dios en mi casa y eso no me lo va a quitar nadie. Pero cuando el turno de trabajo es el de mañana y yo puedo ir al culto, a mí no hay nada más que me haga más ilusión que ver a mis hermanos, escuchar a mi pastor, escuchar a mi coro y decir: estoy en mi casa. Porque esto es un regalo del Señor. Es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Les parece si hacemos lectura de la palabra del Señor y comenzamos? Yo quiero leer en un texto muy famoso que se encuentra en el capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. Voy a empezar en el versículo 37 y voy a seguir unos versículos más adelante, ¿vale? Dice así, Lucas 19:37, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios,
a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Amén. Y dice el versículo 41 y 42: y cuando llegó cerca de la ciudad, escucha esto, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora están encubierto de tus ojos. Amén a la palabra del Señor. Amén. Podemos tomar asiento. Esta escena es tremenda. El Señor ha mandado a dos de sus discípulos a cierta aldea y les ha dicho: id a esta aldea y veréis un pollino atado. Desatadlo y traedlo, porque vamos a entrar en Jerusalén. Cuando lo desatéis, tal vez alguien os pregunte para qué le desatáis. Si alguien os pregunta, le decís: el Señor lo necesita. Tal como el Señor había dicho, los dos discípulos van, desatan al pollino y alguien les pregunta: ¿por qué desatáis al pollino? Y ellos responden tal y como el Señor les había dicho: el Señor lo necesita. Entonces lo llevan y llegamos al texto que hemos leído. Echan al Señor, lo sientan sobre el pollino y caminan, y el Señor cabalga en aquel pollino humilde hacia Jerusalén. Y cuando los ciudadanos de Jerusalén contemplan la escena, ven el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento que dice: alégrate, hija de Sión, porque tu rey viene a ti, humilde, sentado sobre un hijo de un animal de carga. Ellos empiezan a echar mantos y ramas a su paso y a gritar: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Hosana, gloria a Dios en las alturas. Y el Señor va pasando. Se hace tanto escándalo que algunos de los fariseos entre la multitud le llaman la atención y dicen: di a tus discípulos y a estos que gritan que callen. Pero el Señor responde: si estos callaran, aún las piedras clamarían. Porque estos judíos se alegran porque ven a su rey. Pero Él no solamente es el rey de los judíos, Él es el Dios de toda la creación. Amén. Y si los judíos callan, la creación clamará. Pero lo que me sorprende de este texto, y al punto al que quiero llegar, es que a pesar de que ellos lo están reconociendo como rey, Jesús llega cerca de la ciudad y se pone a contemplarla y se pone a llorar sobre ella y dice: oh Jerusalén, si tan solo hubieras conocido el día de tu visitación. Yo no podía entender estas dos escenas. En la primera, Jerusalén le reconoce, y en la segunda Él dice: si lo hubieras reconocido. Hasta que el Señor me hizo entender, creo que lo entendí por el Espíritu, que ellos tenían una percepción distinta de la llegada del Mesías. Ellos estaban esperando al rey que profetizó Isaías cuando dijo: será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Ellos estaban esperando que aquel judío de Galilea fuese directamente a la Torre Antonia, echase a Herodes y al César de allí, se sentase en su trono que le pertenece y gobernara sobre Israel, y viniese a ser Israel cabeza de todas las naciones. Por eso Jesús se pone a llorar y dice: no has conocido el día de tu visitación. En otras palabras, ellos esperan un rey, pero aquí está entrando un siervo que no viene a enseñorearse, ha venido a servir. Amén. Y el judío no casa esos dos conceptos, porque es difícil casar y combinar la grandeza con la servidumbre. Los grandes no sirven, los reyes son servidos, pero el Hijo del Hombre no vino a ser servido. Él vino a servir. Amén. Y a dar su vida en rescate por todos.
Esta es la mentalidad del mundo, hermanos míos. Si acaso alguien del mundo sirve por un tiempo a alguien, lo hará con pretensiones ambiciosas, porque trata de conseguir algo o trabaja por un tiempo para llegar a obtener algún título de grandeza. Trabajaré durante 4 años para dentro de 4 años poder ser médico, abogado, político, pero el Señor nos está enseñando que el cristiano debe tener esta mentalidad. Quiero servir con el objetivo de servir. Amén. Esto no es normal, no es lógico en el mundo en el que vivimos, hermanos míos. Si a ti te preguntan cuál es tu sueño y tú dices que lo que te ilusiona en el alma es servir a un grupo en la iglesia, te van a preguntar, ¿pero para qué? ¿Para qué quieres conseguir a través de eso? No, nada, servir. Tú estás loco. Porque servir es un trabajo. Es algo tedioso, es algo pesado. Pero el Señor nos lo presenta como aquello a lo que nosotros hemos sido llamados. Sí, Señor. Amén. No has venido a alcanzar renombre. No has venido a predicar para hacerte famoso. Has venido aquí para servir. Amén. Amén. Y eso el mundo no lo puede entender. Por eso Jesús llora. Porque no han entendido que viene un siervo. El siervo sufriente de Jehová, del que habla el capítulo 53 de Isaías. Esta es la mentalidad del mundo. El servicio no casa con la realeza. La servidumbre y la grandeza no se llevan bien. ¿Has visto tú alguna persona que combine servicio con grandeza, humildad, con señorío? Es difícil de encontrar. Eso es difícil de encontrar. Pero si tuviera que ponerte un ejemplo en la historia de algún hombre que casa grandeza con humildad, ese es Jesús de Nazaret. También casa misericordia con justicia. Y eso también es muy difícil de ver. En el capítulo 5 de Apocalipsis, Juan llora porque aquel libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos, no hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que sea digno de abrirlo. No de abrirlo, ni siquiera de mirarlo. Y el anciano dice: el león de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aleluya. Y dice él: y vuelto para ver al león, vi un cordero de pie como inmolado. ¿Te das cuenta? El león, que representa la realeza y la fiereza, y el cordero, que representa la humildad y la mansedumbre. Esas dos cosas se combinan perfectamente en Jesús. Y la realeza no molesta a la mansedumbre, ni viceversa tampoco. Él es Rey de reyes y Señor de señores, pero no se le caen los anillos por atarse una toalla en la cintura y lavar los pies de sus discípulos. Él es igual de Rey. Y me gusta, ¿sabes por qué? Porque en Apocalipsis también hay un versículo que dice que vio a los grandes, a los capitanes, a los poderosos, a los ricos de la tierra, que se ponían entre los montes y las peñas y les decían: caed sobre nosotros, porque el día de la ira del Cordero ha llegado, y ¿quién podrá mantenerse en pie? No es la ira del león. Ellos están viendo a un cordero manso, airado, y dicen: ¿quién va a poder mantenerse en pie? El mismo cordero que no abrió su boca cuando fue llevado al matadero, volverá, y dice la Biblia, y de su boca sale una espada de doble filo que hiere a las naciones. Volverá como rey. Esto ya lo sabes, pero me emociona decirlo y recordarlo siempre que puedo. El Señor viene. Amén. Y Él se sentará en su trono y gobernará. El cordero manso que ha sido inmolado se va a sentar en un trono y va a gobernar sobre todo y sobre todos. Y te voy a decir más:
Él no tiene que convocar elecciones para que la gente lo elija presidente. Él no tiene que pactar ni aliar con partidos políticos, no tiene que pedir permiso a la ONU, a la Unión Europea, ni tiene que avisar al presidente de los Estados Unidos. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, Dios es Rey sobre todas las cosas, hermanos míos. Y Él vendrá y reinará. Él casa perfectamente el servicio con la realeza. El mundo esto no lo entiende. Pero ¿sabes lo que es más preocupante? Que los discípulos tampoco lo entienden. Yo asumo que en el mundo la gente no lo sepa diferenciar. Pero es necesario que en la iglesia entendamos que Dios nos ha llamado a servir. Amén. Cuando el Señor anuncia su muerte por 3 veces a los discípulos, ellos tienen distintas reacciones. Y yo los he buscado en los evangelios y te los voy a recordar. En uno dice la Biblia, no lo entendían. Es normal que ellos no entiendan cuando Jesús habla en parábolas o habla de manera misteriosa, pero Él está hablando muy claro. Ahora vamos a Jerusalén. Y cuando lleguemos allí, el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Sufrirá mucho, le escupirán, lo humillarán, lo matarán, pero al tercer día resucitaré. Y dice la Biblia, y ellos no lo entendían. No lo entendían, ¿por qué? Está hablando muy claro el Señor, En otra ocasión, Pedro le confronta y le dice, Señor, que no te acontezca nada de esto. Otra de las veces vemos que 2 hermanos discípulos le piden un sitio a cada lado al Señor cuando Él anuncia su muerte. Y en la otra, Él anuncia su muerte, sigue caminando hacia Jerusalén y la Biblia dice que los discípulos tras Él se pusieron a discutir quién de ellos sería el mayor. ¿Te das cuenta de lo que hay detrás de todas estas reacciones? Todas son diferentes, pero tienen algo en común. Te lo voy a decir yo. Detrás de cada reacción habían aspiraciones de grandeza por parte de los discípulos. Pedro le estaba ofreciendo o de alguna manera sugiriendo un evangelio sin sufrimiento. Que nada de esto te acontezca. Aquellos 2 hermanos que le pidieron un puesto a cada lado, ¿sabes lo que le estaban pidiendo descaradamente? Cuando entres a Jerusalén y seas el rey, danos a mí y a mi hermano unos asientos a tu lado, unos sitios importantes, cargos de honor. Y por último, Jesús anuncia su muerte y ellos se ponen a discutir quién sería el mayor. ¿Te das cuenta de la gravedad del asunto? Jesús está anunciando que se va a marchar en medio de un sufrimiento horrible, va a morir. Y ellos se están preocupando de que cuando Él se vaya, ¿quién de ellos va a ser el líder del grupo? Y Jesús los confronta y les dice, ¿pero qué estabais hablando en el camino? Y dice la Biblia, y ellos callaron, porque sabían muy bien que habían hablado mal. Y Jesús les dijo, ¿queréis saber quién será el mayor? El último de todos. Y el servidor de todos. Ese será el mayor entre nosotros. Y esas enseñanzas son las que el Señor me estaba intentando enseñar. Y me lo ha tenido que enseñar. No le han valido 15 años de cristiano, le han valido 6 meses de pastor. He aprendido que no hay nada tan hermoso como servir. Amén. En lo poco. Amén. Es tuyo, me parece. No sé si te llaman. ¿Quieres coger? No te preocupes. ¿Sabes cuál es el kit de la cuestión? Si tuviera que resumir esto en una frase, lo diría así. He aprendido que un hombre solamente tiene derecho a mirar por encima del hombro a otro hombre cuando ha de ayudarlo a levantarse. Que la felicidad en el camino del Evangelio no está en llegar a la cima, sino en la forma de subir la escarpada. He aprendido que eso de grandes hombres de Dios es una fábula, no existen. Yo pensaba que existían, no existen. Existen hombres, siervos, dispuestos a servir. Y nosotros vemos eso y vemos la grandeza que caracterizaba a nuestro Señor en ellos y decimos, ese es un gran hombre de Dios, pero ¿qué va? Es un
un hombre sencillo, un siervo. Amén. Que está dispuesto a servir al Señor. Porque en este camino del Evangelio que nosotros caminamos, todo es al revés que en el mundo. Aquí se vive muriendo. Porque el que quiera ganar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. ¿Quieres vivir? Muere. Se gana perdiendo. Y uno es ensalzado humillándose. Cuando dice la Biblia en el capítulo 2 de Filipenses que Jesús se humilló, empieza a decir que descendió, que se despojó, que se humilló, que tomó forma de siervo, condición de hombre, y aún fue obediente hasta la muerte. ¿Saben lo que está diciendo? Jesús se humilló, se humilló, se humilló más y se humilló más. Y cuando se humilló hasta lo sumo, que ya no se pudo humillar más, Dios lo ensalzó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús se doblen todas las rodillas de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esto es el quid de la cuestión. Aquí se hace uno grande, entre comillas, haciéndose más pequeño, sirviendo a todo el mundo, perdiendo de sus intereses. Cuando el Señor ve llegar al siervo, ¿sabes lo que hace el Señor? No le dice, siéntate a la mesa que ya está bajo bastante y te voy a poner un plato de comida, o ya lo tienes preparado. No. ¿Sabes lo que hace el Señor cuando ve venir al siervo? Se sienta en la mesa y le dice, ponme de comer ahora y después descansas. Eso es lo normal. Lo que pasa es que el ejemplo que tenemos nosotros en Cristo es de un Señor que se ha puesto a servir. Pero eso no es lo normal. Nuestro ejemplo es inédito, hermanos míos. El ejemplo que nosotros tenemos en Cristo no lo vas a ver en nadie más. Y no son malos. Es lo normal que un rey se siente a que le sirvan. Lo que pasa es que nosotros estamos tan acostumbrados al nuestro que las comparaciones son odiosas, y ante el nuestro todos los demás se quedan atrás. Sí, Señor. No sé si te acuerdas, hace algunos años que hubo unas tormentas terribles en Mallorca. Y bueno, las noticias se alargaron unos días porque habían hecho un desastre entre los vecinos. Había hecho muchos destrozos naturales, las casas inundadas, salía todo el mundo achicando agua, y algunos hombres de renombre se acercaron allí. Entre ellos, por ejemplo, natural de Mallorca, Rafa Nadal. Se vio en algunas fotos y en algunos vídeos cómo acudía allí a su tierra, y con una empresa que tiene, los llevó a todos allí a trabajar. Y si ves a Rafa Nadal, siendo el número 1 del mundo de tenis, con unas botas de agua, un chándal, achicando agua, eso es ser muy grande. Allí llegó también el rey, Felipe VI. Y hay un vídeo que se hizo muy popular, no sé si os acordáis o lo habéis visto. Allí habían unos vecinos que pararon de achicar agua para salir a saludar a su majestad. Y se pusieron así en fila, mientras el rey iba pasando y la prensa los iba atendiendo. Y el cámara captó una imagen tremenda. Habían vecinos uno detrás de otro, y el rey pasaba por allí con su traje, como es normal en un rey, saludando y dando las condolencias a cada uno de los vecinos. Pero uno de ellos, después de darle la mano, le ofreció una escoba. Y el rey la rechazó. ¿Es malo el rey? Eso es lo normal. Porque un rey no tiene que ponerse con una escoba a limpiar. Pero nuestro rey se puso a limpiar y a servir. Amén. Lo que hacía el último de todos los esclavos, se dignó a hacerlo él. Él fue capaz de ceñirse una toalla en la cintura y lavar los pies de un traidor. El
mayordomo eso no lo hacía. El siervo tampoco, ni el criado que se dedicaba a las tareas del hogar. Había uno que era el más bajo de todos los servidores que lo hacía, pero el Señor, Él no tuvo reparo, hermanos míos. Muy bien. En 1 de Juan dice: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Él limpia y Él sirve. Es una grandeza sin igual, hermanos míos. Esto no le resta grandeza, simplemente la realza. Voy a terminar pronto, ¿vale? Yo no sé si tú has conocido alguna vez a algún rey o alguna religión que muestre a un Dios que sufre y que sirve. Pero nosotros tenemos uno que sufre y que sirve. Esto no lo hay. Los musulmanes no tienen un Dios que sirva, ni los testigos de Jehová tampoco. Ninguna religión, ni el hinduismo, ni el nada. Pero el cristianismo tiene un Cristo que se ha puesto a servir, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Amén. Y a dar su vida al rescate de muchos. Amén. ¿Sabes? ¿Sabes por qué le dije sí al responsable cuando me llamó para ir al grado? Porque yo en esos tiempos había entendido que si no lo hacía, no lo iba a hacer nunca. Yo trabajo en una fábrica a turnos. Y eso me limita mucho a la hora de ir al culto, de dedicar tiempo a la iglesia. Pero desde los 20 años que me levantaron de candidato y los 26 que estoy aprobado de obrero, era una espera continua y yo decía: Señor, ahora no puedo porque estoy trabajando. Señor, ahora no puedo porque me acabo de casar. Señor, ahora no puedo porque estoy muy ocupado con los estudios. Señor, ahora no puedo porque acabo de ser papá. Y siempre ocupado. ¿Y cuándo vas a servir al Señor? ¿Cuándo vas a decidirte a ya, voy a servirlo como pueda? Voy a leerte un poema y voy a terminar, ¿vale? Nosotros tenemos, hermanos míos, un tiempo limitado. Os hará gracia, pero yo lo vivo como un drama de verdad. Tengo un poco de depresión. ¿Sabes por qué? Porque el mes que viene cumplo 30. Pero ¿sabes qué pasa? Los que son mayores de 30 se llevan las manos a la cabeza. 30, ¿quién los cogiera, verdad? Pero ¿sabes qué pasa? Que yo, desde hace 10 años, soy un veinteañero. Y ahora, el mes que viene dejaré de serlo para siempre. Yo había deseado los 20 cuando tenía 10. Pero los 30 nunca los deseé. Yo quisiera quedarme. Y sabes, os he comenzado diciendo que el otro día estuve en la iglesia pequeña en una reunión. Me llamaron en la anterior vez que me invitaron. Era mi cumpleaños y yo cumplía 29. Y me hacía como que había sido 4 días. Y dije, pero si mi cumpleaños otra vez, hace 11 meses de aquella vez. ¿Te has dado cuenta de cómo pasa el tiempo de rápido? No me causa depresión tener 30 años, me causa depresión lo rápido que han pasado. Y yo me pensaba que a mis 30 años yo sería una persona súper espiritual. Y resulta que soy el mismo de siempre. Y que si yo no planeo servir y consagrarme y dedicarme, el paso del tiempo no lo va a hacer. Tenemos urgentemente la necesidad de venir, Señor, hermanos, señores y señoras. Este poema lo relata muy bien. Fíjate qué cosa más bonita. Esto me hizo llorar porque lo sentí yo así. Dice: era primavera. La mañana hermosa, llena de fragancias, de trino, de sol, se infiltraba alegre y jubilosamente dentro de los pliegues de mi corazón. Y el maestro vino y me habló quedamente: ¿irás a mis campos como sembrador? Pero la mañana me llenaba el alma. Y le dije: maestro, no podré ir hoy,
Cuando la primavera apague sus luces, cuéntame con mi ayuda como sembrador. Y vino el estío. La aurora nacía con toda su explosión de calor y de luz, y todo lo incendiaba con chispas de oro, y todo lo cubría con regio capuz. Y de nuevo el maestro se acercó y me dijo: mis tiernas semillas irás a sembrar. Pero era tan lindo en el verano, que dije sintiendo a mi pecho cantar: cuando el verano se extinga la gloria, iré a tus campos y podré segar. Y vino el otoño. Y el primer rocío que cayó abundante sobre la amplia mies y puso en el aire su hálito sedante, con mano piadosa refrescó mi sien. De nuevo se acercó el maestro y me dijo: mis maduras mieses irás a segar. Si no te retardas, aún llegas a tiempo. Y le dije: maestro, déjame quedar. Cuando haya gustado la ambrosía del otoño, correré a tus campos y podré segar. Y llegó el invierno. Todo estaba blanco. Hacía mucho frío, no brillaba el sol. La nieve y el hielo todo lo cubrieron y hasta se acercaron a mi corazón. Y entonces voluntariamente yo me acerqué al maestro. Todo se lo di, todos mis afanes, todos mis anhelos, todo don precioso que habitaba en mí. Mas él tristemente movió su cabeza. Pasó la cosecha, me dijo. Solo había en el campo un poco de trigo, esperando que lo fueras a sembrar. Y como no fuiste, aún está en el campo, y fue tu descuido el que lo dejó. El placer del año disfrutaste afanoso, y cuando yo llamaba no oías mi voz. ¿De qué vale ahora tu arrepentimiento? ¿Y qué será del trigo que no se juntó? Muy bien. Pregunta: ¿a qué estamos esperando, hermanos? Para servirle al Señor con todo nuestro ser. Pon en una balanza, en un lado de la balanza, todo lo que te lo impide, y en el otro lado pon a Cristo. Cristo pesa más. Pon montes, montañas, galaxias, estrellas, luna y sol. Cristo pesa más. Pon tus intereses, tus sueños, tus ilusiones. Cristo pesa más. Amén. No hay nada que pese más que Él, hermanos míos. Te lo prometo que termino. Nunca en mi vida he predicado tanto rato. A algunos jóvenes de allí les di un consejo, porque me sentía como anciano ya, como casi tengo 30. Y como algunos no estaban pedidos ni siquiera, les dije, y a ellas igual les dije: os voy a dar un consejo. Cuando tengáis que elegir compañero o compañera de por vida, mirad vuestros intereses, pero tened esto en cuenta. Búscate a una persona que sea radical por Jesús, que esté loco y loca por Jesús, que sea capaz de dejarlo todo por Jesús. Que si se tiene que ir a la India y tardar 3 días en el viaje para estar media hora, predicar a una persona y volverse, que lo haga porque sea radical, extremista, loco. Ese fue el consejo que yo le di. Porque solamente existen hombres dispuestos y mujeres dispuestas. Aleluya. Nada más. Amén. Y yo quiero ser un hombre dispuesto para Dios. Termino con este versículo. Primera de Pedro 2:16. Vosotros habéis sido hechos libres, pero utilizad esta libertad para servir al Señor. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Decía el hermano que la iglesia grande mola, y yo le digo que el hermano Jesús también mola. Gloria a Dios. Nos ha hecho bien la palabra del Señor. Y claro, ya saben ustedes que yo nunca añado nada a las predicaciones. Nunca. No me gusta. Pero como yo soy siervo también, no hay mayor satisfacción que ser siervo del Señor. De verdad. Es una satisfacción. Hay a veces que se pasa mal, pero es una satisfacción.
Es una bendición que el Señor nos ha regalado, no solamente a los que pastoreamos, sino para todos los que son siervos, para todos los que sirven. Y la verdad es que es una satisfacción muy grande sentirse utilizado por el Señor. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Jesús. Y que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Esperemos que no tarde tanto en venir, porque nos hace mucho bien el mensaje de la palabra y su persona también. Aleluya.